dice, de la creación. En el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Entonces, eh, si tienen ese comentario, hay un bosquejo en cada uno de ellos y ayuda un poco en lo que es el estudio de esto. Bueno, en primer lugar, tenemos quién creó todas las cosas. Bueno, Dios las creó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso nosotros lo vemos en Génesis capítulo 1. El Dios creador, tenemos al Hijo, la palabra, y al Espíritu Santo que también se movía, dice, sobre las aguas. Y nosotros tenemos muchos otros versos en la Biblia que nos dan luz en cuanto a esa creación trinitaria. El Dios creó todas las cosas. Y aquí nos dice el propósito para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Eh, Esto nos muestra el gran amor de Dios y su deseo de crear las cosas. Debemos de también saber que Dios seguiría siendo Dios si no existiera nada de la creación. Él es el Dios eterno. Pero Él tuvo a bien en su bondad crear todas las cosas sabiamente y por su poder y sabiduría. Dice, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Entonces, todo lo que vemos o lo que no vemos, cada átomo, cada cosa fue creada por Dios, o sea, no hay nada. Y entonces aquí nos vamos a enfrentar a, a muchas enseñanzas incorrectas y heréticas en cuanto a la creación. Eh, Todo aquel que se llame cristiano no debería creer en la evolución. Ahora, eh, hay algunos que creen en la evolución teísta, que es que Dios usó la evolución para crear todas las cosas. Yo no veo en la palabra de Dios una base bíblica para pensar de ese modo. ¿Por qué? Porque la evolución habla de miles de años, habla de un montón de cosas que están contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo llegó el ser humano a existir? ¿Cómo llegaron a existir todas las cosas? Eh, un proceso. Y la Biblia nunca nos habla de un proceso. Él simplemente creó, él dijo y se hizo. Entonces, dice crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Entonces, eh, podríamos considerar esto muy importante para nosotros. ¿Terminó Dios su creación en cuál día? En el sexto día. Todo lo que hoy existe es sostenido por Él. Él no es un Dios que simple y sencillamente mm, dijo, voy a crear esto y voy a hacer como un reloj que le doy cuerda, lo activo y lo dejo funcionar. No, él sigue cuidando de su creación. Y eso lo vamos a ver en el otro capítulo. Pero en sí, todo lo que hay, todo lo que fue hecho, ya fue hecho por él. O sea, no se necesita que Dios siga creando. Ahora, obviamente hay un sentido de creación que sí entendemos. Voy a dar un ejemplo. Cada nuevo corazón que es creado, que es transformado, que es pasado de las tinieblas a la luz, toda esa, podríamos decir en un sentido que Dios crea, pero lo que pasa es que ya Dios ha determinado esas cosas. Cada niño que nace es una creación de Dios, claro, es una creación de Dios, pero ya Dios determinó crear cada ser humano. O sea, nada escapa de él. Entonces, todas las cosas vienen de él. Y otra cosa, algo que debemos de entender es que él hizo todas las cosas de la nada.
Él no necesitó una materia prima para hacer algo. Él lo hizo todo de la nada. Y aquí nos dice en el lapso de 6 días. Entonces, hay algo que nos vamos a enfrentar cuando enseñemos esto. Eh, Creo que la mayoría de cristianos creen, verdaderos cristianos creen que el mundo fue hecho y todas las cosas en 6 días. Pero nos vamos a encontrar personas que niegan esto. ¿Por qué? Porque hablan de la creación y especialmente de los primeros 11 capítulos de la Biblia como algo fantástico, como alegorías. Si nosotros hacemos un estudio del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que no es alegoría, sino es narrativa, narrativa bíblica. Y esto lo hacen porque quieren destruir la fe cristiana. Entonces, cuando nosotros leemos toda la narrativa de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos, donde se habla del Edén, donde se habla de Adán y Eva, del pecado, donde se habla de, de la Torre de Babel, del juicio de Dios, de muchas cosas, del diluvio. Entonces, las personas van a decir que esto es algo fantástico, que esto nada más fue una alegoría o tal vez algo como un cuento, pero la Biblia nunca nos habla de algo así, sino que el Señor Dios habló eh, o determinó todas las cosas eh, cómo fueron y eh, a través de su siervo Moisés dejó escritas estas cosas. Entonces, nada de lo que nosotros vemos aquí son alegorías, sino verdaderamente es la palabra de Dios verdadera. ¿Qué importancia tiene esto para nuestras vidas? Pues muchos, hermanos, es muchísimo. Cuando el apóstol Pablo va a entrar a Atenas y entra en un lugar que se llama el Areópago, la Biblia nos dice que él comienza a predicar el Evangelio. Y ahí comienza predicando el Evangelio, hablando acerca del Dios que ha creado todas las cosas. En Él nos movemos, existimos y somos. Habla que o sea, somos o hemos venido a través de una sola sangre, hablando de Adán, refiriéndose a eso. No hace referencia, pero se refiere a eso. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres. Entonces, el Evangelio pone a los hombres como criaturas que están bajo el poder de Dios, que están en las manos de Dios. Entonces, la mentira del diablo es que ellos crean que no tienen un creador, que ellos crean que vinieron de una partícula, que de una explosión, que vinieron extraterrestres, o sea, cualquier cosa, porque entonces eso desliga al hombre de su creador. Es importantísimo entonces que entendamos la doctrina de la creación, no solo por el hecho de que en cuántos días hizo Dios el mundo, de que Dios creó todas las, sino también porque los hombres tienen que estar enfrentados a la verdad que un día van a dar cuenta delante de su creador. También hay teorías o enseñanzas que hablan de algo que se llama, vamos a ver aquí, que el autor menciona de este comentario, el uniformismo. Esa es una enseñanza obviamente no bíblica, que habla que todas las cosas permanecen igual o han sido iguales y nada ha cambiado y que entonces el mundo como lo vemos continúa igual
y realmente Dios no ha tenido que ver con esto. Enseñanzas obviamente diabólicas. El apóstol Pedro trata de esto en su carta, hablando de que en segunda de Pedro, capítulo 3 versículos del 1 al 13 dice que las cosas no han estado siempre igual, ¿no? O sea, Dios ha tratado con el ser humano y trajo un diluvio por el pecado de los hombres. Su juicio vino sobre esta tierra. Nos vamos a encontrar muchas enseñanzas en contra de la palabra de Dios. En las escuelas, los niños están recibiendo enseñanza que los aleja de la verdad de Dios. Yo puedo decirles en mi testimonio personal que en la escuela donde estuvo mi hija, yo tuve que ir a hablar de esto, porque presentaban las diferentes enseñanzas en cuanto a cómo llegó este mundo a ser. Y ese profesor enseñaba la evolución como una verdad, no como una teoría, porque es solamente una teoría. Y si hubiera sido justo, entonces presenta el creacionismo, pero nunca lo presentó. Bueno, yo tuve que ir a hablar acerca de eso y gracias a Dios la directora me dio la razón en relación a esa situación, porque los niños están en una etapa de formación, entonces deben ser presentadas las teorías, no como verdades absolutas, pero nosotros sabemos que la verdad es que Dios creó el mundo. Los cristianos somos creacionistas, entonces para que lo tengan presente. Entonces este primer párrafo nos pone ante esa situación, el Dios que creó todas las cosas en 6 días, no en 6.000 años, como algunos piensan. Entonces la edad de la Tierra no son millones de millones de millones y siempre están cambiando eso. Un día dice que son tantos millones y el otro día dice que son tantos y después encuentran un esqueleto, el arqueólogo, y entonces ahora cambia la fecha. Nunca tienen la verdad, están mintiendo. El único que tiene la verdad de todo es Dios y debemos enseñarle a nuestros hijos la verdad de un Dios creador. Y obviamente las implicaciones que les comenté en relación al Evangelio. Después, este capítulo habla acerca de la creación del hombre y la mujer, muy importante en nuestros días, varón y hembra los creó. Entonces, creo que tenemos una lucha con eso, con esa verdad, y tenemos que seguirla proclamando. Nos dice algo importante, nos dice acerca que fueron creados con almas racionales e inmortales. Y vea qué importante esto, no dice eternos. El único eterno es Dios. A nosotros se nos dio almas inmortales para que lo tengamos presente. Y habla acerca de cómo somos imagen de Dios. El hombre no es que adquiere, no, él es imagen de Dios. Y vea cómo lo dice. Hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad. Conocimiento, justicia y santidad. Y hay varios pasajes que apoyan eso. Ahí ustedes pueden ver los pasajes que apoyan esa verdad. Cuando el hombre o la mujer llega a Cristo, esa imagen es renovada. Porque por causa del pecado, esta imagen está corrompida. Y es algo de lo cual todos los hombres van a dar cuenta delante de Dios. Y es cosa para un buen mensaje. Los hombres fueron creados para glorificar a Dios. Y esa imagen corrompida por causa del pecado, ellos van a dar cuenta por causa de eso. Entonces, conocimiento, justicia y santidad. A esa imagen de Dios es la que debemos reflejar. Algo importante acá es que somos o creemos en la dicotomía. ¿Qué significa esto? Cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Si usted busca en los pasajes de la Biblia, va a encontrar que hay se intercambian o se pueden usar tanto alma como espíritu. Cuando Cristo murió, Él entregó su espíritu, pero también se habla en otros lugares
de la separación del cuerpo y el alma como la muerte. Cuando el alma se separa del cuerpo, hay muerte. Y esto lo podemos entender de esta manera. Hay pasajes donde nos dice espíritu, alma y cuerpo. Y hay otros, por decir un ejemplo, cuando el Señor da el resumen de la ley, nos dice cómo debemos amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo, y da diferentes áreas del ser humano donde debemos amar a Dios o cómo debemos amarlo, con todo nuestro ser, alma, cuerpo, corazón, todo. Entonces, ¿podríamos usar eso para decir el hombre está dividido en tantas partes? No, no es así, sino lo que explica es una forma en cómo podemos entender este, ese, esa constitución del hombre, cuerpo y alma. Si ustedes también tienen, les animo que alguna vez pueden conseguir este catecismo. Es el catecismo, es una exposición bíblica del catecismo bautista por Benjamin Beddome. Los catecismos eran la forma en que los padres enseñaban a los hijos las cosas, las doctrinas, y estos están basados en las confesiones y explica muchas cosas importantes en cuanto a la creación de forma sencilla, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Eso es un catecismo. Entonces, ¿quién te creó? Me creó Dios. Eso es un catecismo y es una verdad bíblica. Entonces, eso puede ayudar mucho. También eh, hay, hay teorías que hablan de la brecha acerca en Génesis capítulo 1. No sé si alguna vez alguno ha escuchado acerca de esa teoría o de esa enseñanza, que hubo un lapso ahí de tiempo y entonces de ahí vinieron esos miles de años en que pasó la constitución o la formación de los cielos y la tierra y después ya las cosas aquí, de los astros y todo eso. Pero la Biblia no da eso. ¿Cómo sabemos que verdaderamente fueron 6 días literales de 24 horas? 6 días literales de 24 horas. Si nosotros vamos a la ley y vemos el cuarto mandamiento acerca de el día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Entonces, ese mandamiento ahí en Éxodo capítulo 20 relaciona el día de reposo con los días de la creación. No podríamos tener un día de reposo de 1000 años. Cuando un hebreo leía eso, entendía específicamente o claramente que era un día normal de 24 horas. Entonces entendemos que fueron días normales los días de la creación y el séptimo día, el día de reposo. En este capítulo de la creación también se habla acerca de la ley que Dios puso en cada ser humano. ¿Cómo sabemos que la ley fue puesta en el corazón del ser humano? Bueno, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 2, ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de esa conciencia que es amonestada. Ahí Dios puso su ley dentro del ser humano, obviamente corrompida, en algunos hasta ya cicatrizada. Pero Dios ha puesto su ley en los seres humanos. Los hombres sabían que matar era malo. Dios habló de su pecado. Eso se lo dijo a Caín. Y si nosotros buscamos a través de la Biblia, especialmente en Génesis, mandamientos de Dios que fueron dados después en el Sinaí, vamos a ver que los hombres conocían la ley de Dios. Todavía no estaba escrita, pero estaba escrita en sus corazones. Y es algo importante que nos ayuda tanto en la predicación del Evangelio. Porque aunque los hombres digan no conocer los mandamientos, ellos saben que robar está malo, que matar es malo, porque Dios mismo puso esas verdades, aún así corrompidas. Pero ahí es cuando viene el poder de Dios por su palabra y su espíritu para penetrar y hacer ver a los hombres su condición y convencerlos de pecado, de justicia y de juicio.
Déjenme ver qué más por acá es importante comentar en relación a todo esto. Bueno, creo que básicamente esto es lo que corresponde a al capítulo de la creación. Voy a terminar de leer los párrafos 2 y 3 por aquello de que tengamos alguna duda. Dice, después que hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para lo cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad que era mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y mientras lo guardaron fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Tal vez sea bueno comentar algo aquí importante en relación a esa voluntad que dice mutable. Y entonces aquí vamos a entrar en un tema que es el libre albedrío. Este capítulo nos va a llevar a dos más, uno el libre albedrío y nos va a llevar también al capítulo de la ley. Entonces, si uno quiere entender esto, va a tener que ir a leer sobre el libre albedrío y va a tener que ir a leer sobre el capítulo de la ley. Pero aquí lo que vemos es algo muy interesante. Es que, de acuerdo a lo que tenemos aquí escrito, es que el hombre tenía una voluntad, era santo, era perfecto, pero tenía una voluntad mutable. Y eso lo vemos que cuando fueron tentados, ellos quebrantaron la ley de Dios, siendo perfectos. Entonces tenían una voluntad mutable, o sea que podía cambiar. Y como dijo mi pastor, que murió hace muchos años, vea el corazón como es tan engañoso del ser humano, que en vez de escoger a Dios, escogió el diablo, escogió la mentira, escogió el orgullo, amarse a sí mismo. No escogió la voluntad del Señor, la cual se le había sido revelada. Entonces, después de ahí, todas las voluntades de todos los seres humanos están atadas a su propia naturaleza pecaminosa. Entonces los hombres escogen, sí, pero escogen de acuerdo a su naturaleza. Pecadores, escogemos como pecadores. Escogemos como hombres muertos en delitos y pecados, como hombres inclinados a la maldad. Y hasta que Dios haga una obra en nuestras vidas, transforme nuestras vidas, nos dé un nuevo corazón, quite el corazón de piedra, nos ponga un corazón de carne y ponga su espíritu dentro de nosotros, es que vamos a tener el deseo verdadero de seguir a Dios y amarlo. Porque mientras tanto, no va a ser así. Este es un capítulo importante, porque nos habla de la constitución del ser humano en relación a su Dios, a su creador. Todo esto tiene que estar relacionado cuando nosotros predicamos, cuando damos el evangelio. Ahí está relacionado. Entonces son verdades que no pueden dejar de ser olvidadas. Una pregunta hasta este momento en este capítulo. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí, hermano. el comentario de Stan Waldor hablaba acerca de también la perdón, se me confundió. Dicotomía. Sí. Tricotomía. ¿Usted podría comentar un poco de eso, de la tricotomía? Esta parte, honestamente, de la dicotomía, eh, yo la entendía de otra parte, de otra manera, pero estudiando un poco el comentario de Stan Waldor, pues aclaré bastante mi idea, pero ¿puede comentar de la otra parte, la tricotomía? Bueno, vea, le voy a decir, hace muchos años yo creía
tomando de Génesis, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, recuerda en Génesis. Entonces, ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, mi entendimiento era de ese pasaje que entonces la tricotomía venía porque eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el hombre era cuerpo, alma y espíritu. Bueno, totalmente equivocado, ¿verdad? Y sacado de totalmente de contexto. También hay otros pasajes que nos hablan de eso, ¿verdad? Como es, sean guardados, ¿verdad? En cuerpo, en alma, cuerpo y espíritu. Y entonces entendemos un poco de eso, que es la constitución del ser humano en tres partes. Debemos de preguntarnos, si fuese así, entonces, ¿dónde queda el espíritu cuando muere? ¿Y a dónde entonces va el alma? O sea, vamos a encontrarnos con un problema. Y la Biblia lo que aclara es, una vez que uno muere, su cuerpo va a la tumba. Si es creyente, esperando el día en que Cristo venga para ser resucitado y unir alma y cuerpo y estar siempre con el Señor. Pero si tenemos espíritu y tenemos alma, nos vamos a meter en un problema, porque entonces, ¿cómo explicamos eso? Y no es porque eso se haga a nivel de la razón, sino porque hay muchos pasajes en la Biblia donde hablan de esto, de esa dicotomía. Entonces, la tricotomía es una forma que podemos explicarlo, que la Biblia habla del ser humano en su totalidad, en todas las áreas de su vida, en todo su ser. Nosotros podemos hablar de la voluntad, ese deseo de ir a hacer las cosas, pero también podríamos hablar de los pensamientos, ¿verdad? Y regularmente los pensamientos hacen que nuestra voluntad ejecute cosas. Entonces podríamos hablar entonces de la voluntad, de los pensamientos y del cuerpo, pero no encontramos que la Biblia en cuanto a la salvación nos hable de eso. La Biblia es muy clara acerca de la salvación del alma. En otras ocasiones también nos puede hablar del espíritu, como el espíritu que da vida. Entonces no tenemos una enseñanza bíblica que nos diga que el hombre fue creado en tres partes. No, más bien fue creado en cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Y déjenme buscarles un pasaje acá. Déjenme ver si lo tengo por acá a la mano. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ujú. O sea, creo que muchos que agarran para eso es Eclesiastés 12:7, que dice que el espíritu vuelve a Dios. Sí, Creo que esos son los pasajes que se agarran para interpretar de que hay como un tercer, no sé si elemento, persona, que actúa en el hombre. sí, ese es un pasaje que toman para eso. Eh, Déjeme ver. Vea, en Génesis 25, 8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ahí tenemos un ejemplo de la palabra espíritu, ¿verdad? Y no exactamente de su alma. Y déjenme ver, por aquí tengo otro también. Déjenme ver si lo tengo aquí a mano. Si no, ahorita se los busco. Si no, ahorita se los busco. Igualmente en Génesis, que habla acerca de eso.
Vamos a ver. Ok. En Génesis 35:18 dice lo siguiente. Ahí voy a leer el contexto. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajado en su parto, que dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, está entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, y así murió Raquel. Entonces, en el mismo Génesis tenemos espíritu y tenemos alma. Entonces, esa es la parte en que la cual hablamos de la dicotomía. Y esos otros pasajes que aparecen de tricotomía no podrían ser un apoyo bíblico, sino más bien que explican la condición del ser humano en diferentes áreas de su vida, pero no en cuanto a la constitución del ser humano, constituido con alma y cuerpo. Pero pues, creo que tengo algunos comentarios que podría buscar y se los podría pasar si tienen alguna otra consideración con respecto a esto. No recuerdo si que en el comentario de Waldron habla un poquito acerca o detalla un poquito más de eso. Déjeme ver si habla un poquito acerca de esto. Vamos a ver. Dice, en el párrafo en relación a esto, dice, muestra una dificultad insuperable con la tricotomía. Durante el estado intermedio, el hombre es desgarrado en los dos elementos que lo componen y va a dos, no tres, lugares específicos. En el caso del justo, el cuerpo va a la tumba y el alma va al cielo. La tricotomía, la idea de que el hombre se compone básicamente de tres elementos, cuerpo, alma y espíritu, es incompatible con la doctrina bíblica del estado intermedio, porque da a entender que el alma es un tercer elemento distinto y que requeriría un tercer lugar para su morada en el estado intermedio. Pero creo que es bastante claro, ¿verdad? En relación a eso. No sé si aclaré la duda o tal vez podemos buscar algo más y tal vez se los paso. Pero me parece que la enseñanza bíblica es bien clara. De hecho, para mí esta fue una de las cosas que hace muchísimos años me causó un poco de, de, de confusión por mala enseñanza, hasta que a la luz de la Biblia pude comprender que sí, que solamente está el cuerpo constituido en dos partes. Bueno, no sé si estoy bien con eso o no sé si tienes algo más. Si no, seguimos con el párrafo capítulo 5. Gracias, hermano. Sí, también era acerca de la imagen o semejanza de Dios, pero sí, igual ya leí el comentario de Sam Walton y me gusta él cómo defiende la postura de cuando el hombre está en pecado, pues corrupción, entonces él habla de distorsión de la imagen, pero que sí, el hombre es la imagen de Dios. Bueno, me gustó mucho eso de Sam Walton y estoy de acuerdo pues con él, con ese estudio que él hizo de eso, porque muchos Sí, refutan por eso. Gracias, pastor. sí, eso, con gusto. Eso es bueno, hermano. ¿Sabe cómo también? En la práctica, cuando las personas se ofenden unos a otros o cuando los niños ofenden a otros niños, debemos de recordarle, esa persona, ese niño, es imagen de Dios. A pesar de que es una imagen corrompida por el pecado, sigue siendo imagen de Dios. Entonces podemos enseñar a nuestros niños, podemos enseñar a otros que hay una dignidad en el ser humano y que la identidad del ser humano es por ser imagen de Dios y que los hombres darán cuenta a Dios por cómo trataron esa imagen de él. Eso nos debe de hacer pensar mucho en esa realidad, hechos a imagen de Dios, y que solamente en Cristo esa imagen puede ser renovada. Ahí les quedó como para una predicación, una buena predicación
La Biblia dice en Romanos que somos conformados a la imagen de Cristo. Y es una buena enseñanza para la iglesia, ser conformados a la imagen de Cristo. También 2 Corintios 3:18 nos habla de esa verdad. Voy a comenzar con el párrafo 5, capítulo 5 de la Divina Providencia. Este capítulo es largo, entonces no sé si voy a poder completarlo todo, pero voy a tratar de hacerlo. Es igual que la Confesión de Westminster. Y este párrafo, o este capítulo, le mandé al hermano, creo que Luis, un, un, un enlace para que se lo comparta a ustedes sobre la clase que se dio en nuestra iglesia de la Divina Providencia. Por favor, escúchenla. Traten de escucharla. Es una lección de varios domingos y les va a ser de mucha bendición y de mucho consuelo. Entonces, en primer lugar, voy a leer del catecismo. Voy a leer del catecismo una explicación tan breve acerca eh, la, de la providencia. Y escuchen esta definición. Dice, ¿qué son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de estas. Esto lo enseñábamos a los niños de la iglesia. La palabra providencia no se usa ya mucho. ¿Ustedes sabían? Muy pocos cristianos hablan de la palabra providencia, pero es una palabra que los hombres de Dios en el pasado siempre usaron para mostrar que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él gobierna, de que Él cuida, de que Él protege y que nada, absolutamente nada está fuera de la voluntad del Señor. Hay un capítulo asociado a esto que es el decreto de Dios. El decreto habla de cómo Dios ha determinado todas las cosas y la providencia es cómo ejecuta entonces todos esos decretos que el Señor ha hecho. El primer párrafo simple y sencillamente está diciendo que Dios, creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la más pequeña. Si ya hay algo que Dios no controla o no dirige, no sería Dios, no sería soberano. Y nos dice cuál es el fin para el cual fueron creadas todas las cosas, para su gloria, para la alabanza de su gloria. Algo que quisiera nada más recordarles y muy relación a esto en la vida práctica de la iglesia, porque este también habla de Dios como creador. El día domingo, el día del Señor, es un día para que recordemos a nuestro creador. Si usted ve las oraciones de la mayoría de los hombres de la Biblia, comienzan de esa manera. Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo debería afectar nuestra vida de oración y nuestra vida como iglesia el hecho de saber que tenemos un Dios creador? Eso es importante. Nosotros podemos salir un domingo y hablar con nuestras familias y con nuestros hijos y recordarles a nuestro Dios creador, que hizo todas las cosas y al cual adoramos. El párrafo 2 habla en relación a la presencia y el decreto de Dios. Eso es que Dios ha determinado todas las cosas. ¿Por qué? Y eso lo van a ver en el decreto de Dios. ¿Por qué Dios sabe el futuro? Porque Él hizo el futuro. O sea, Dios no es que ve allá el futuro a ver qué va a pasar sin saber, no, Él sabe el futuro porque Él hizo el futuro. Él sabe todas las cosas. Entonces, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. ¿Qué es lo que encontramos en la gente que dice? El destino. Eso es el destino de cada uno. Mire, Dios ha determinado todas las cosas. Lo que estamos haciendo hoy, en este momento, a esta hora,
no fue una casualidad. Dios determinó todas las cosas. Y hay algo que debemos de cuidarnos ahí, aunque tal vez a veces lo entendemos y vemos esa fraseología en la Biblia, es permitir. Dios permitió tal cosa. Y debemos de tener cuidado con eso. Uno lo entiende en el hecho de que Dios está en control, pero en el sentido de permitir, es como que a Dios tenía un plan y entonces va a ser plan B porque el plan A le está fallando, entonces voy a hacer plan B. Eso hay que tener cuidado cuando hablamos de ese permiso de Dios. Ese permiso de Dios debemos de entenderlo en el sentido de que ya todo está determinado. Y si Dios quiso hacerlo así, es porque Él ya lo había planeado, no es porque Él se equivocó, porque Él falló, porque vino una situación que Él no tenía contemplada. Dios es toda sabiduría, Dios es todo poder y a Él nada se le escapa. Entonces Dios todo lo sabe. Y va a hablar acerca de las causas secundarias. Este es un tema que no es fácil poder entenderlo así de primera entrada. Eh, en primer lugar, debemos entender que Dios no es autor de pecado. Dios, hay cosas que no puede hacer y una de ellas es pecar. Dios no es autor de pecado. Dios no tienta a nadie. Eso lo dice Santiago en su carta. Pero nos encontramos en la Biblia situaciones donde Dios da autorización para eso. Pedro, el apóstol Pedro fue tentado. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y después de esto, ve y confirma a tus hermanos. Entonces, vean las causas secundarias. Satanás está en las manos de Dios. Satanás está en las manos de Dios. Causas secundarias. Y Dios puede determinar una situación en nuestra vida por medio de Él para que nuestra vida sea aprobada y nuestra fe sea aprobada. Y ahí tenemos un ejemplo con el apóstol Pedro. Entonces, Dios, en su providencia, Él controla todas las cosas y determina todas las cosas, aún las causas secundarias, las causas que pudieran hacernos parecer una situación terrible. Y habla acerca de esos medios. Entonces, algo en relación a esto son los milagros. Y esa es una situación bien difícil en muchas iglesias que están dadas a creer acerca son continuistas. Entonces, si usted va a creer la palabra de Dios y va a tener esta confesión como su confesión de fe para su iglesia, va a tener que enfrentarse a esto y determinar si son cesacionistas o continuistas. Cuando hablamos de cesacionistas es que nosotros no creemos en aquellos dones o lo que llaman dones extraordinarios. Ahora, ¿significa esto que Dios no hace milagros? No, Dios sigue haciendo milagros. Y es algo de que nos va a hablar aquí esto de la providencia. Porque Dios puede actuar de una forma milagrosa, pero también usa medios. Lamentablemente hay cosas muy tristes. Voy a ponerles un ejemplo. Hay una persona que tiene cáncer y esa persona necesita un tratamiento. No sabemos si Dios la va a sanar, pero hay un tratamiento. Entonces, Dios puede obrar de forma maravillosa quitándole ese cáncer. Dios puede hacerlo, pero también Dios puede usar un medio como un medicamento para sanar a esa persona. Eso sería un medio y lo sanó. Entonces, Dios determina todas las cosas, pero también usa medios para esas cosas. Y lo podemos ver en esto. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para salvar a las personas? Dios ha determinado salvar personas, claro, pero ¿cómo? A través de su palabra y por su espíritu, por la predicación del evangelio. Esos son medios. Entonces Dios ha determinado los medios para poder que todas las cosas sean realizadas para su gloria.
Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a otra realidad y voy a leerlo en el párrafo 4. No voy a leer todos los párrafos. Dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Uf, vas a enfrentarte a algo aquí, algo serio. El pecado de Adán, ¿estaba fuera del control de Dios? No, no estaba fuera del control de Dios. Dios había determinado todas las cosas. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que nada estaba fuera de su poder. Dice, entonces, ese pecado de Adán, esa desobediencia, fue necesaria para entonces mostrarnos a Cristo y llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Por el sapientísimo poder de Él, por su sabiduría. ¿Quién le puede decir, Dios, esta no era la forma? No, Él lo quiso hacer así y Él determinó la forma en cómo lo iba a hacer. Entonces, aún el pecado de Adán estaba en control de Dios. Y es algo que nos enfrenta, pero debemos de pensar en esto. O Dios controla y es soberano, o no controla y no es soberano. Entonces estos siervos de Dios que escribieron estas confesiones, que dejaron bien claro estas realidades. Y nosotros lo entendemos, ¿verdad? Que Dios determinó todas las cosas y que nada escapa a su poder. Eh, Voy a leer un pasaje y es importante. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ya todas las cosas estaban determinadas. El hecho que nosotros vengamos a Cristo y seamos llamados por Él es porque Él lo quiso así desde antes de la fundación del mundo. Entonces no hay nada que escape al control del Señor en todas las cosas. Eh, el párrafo 5 dice, el Dios sapientísimo y justísimo y clementísimo a menudo deja algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones, en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores y para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humillados. Entonces, en el párrafo 4 habla del pecado en general, en relación a que esto no escapa al control de Dios. Y este párrafo va a hablar del pecado de los hijos de Dios. ¿Puede Dios determinar cierta situación para nuestra vida? Sí lo puede hacer. Para probar nuestra fe, para llevarnos más a Él. Y aquí dice, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones. Y es interesante, nosotros vemos el pecado de David, 9 meses en pecado, posiblemente, tal vez un poquito más. Y hasta que llegó el profeta Natán y le habló directamente y lo enfrentó a su pecado, él reconoció su pecado. Obviamente, como vemos en los Salmos, mientras callé, su vida era un total angustia y desastre. Se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, dice la Biblia. Pero aquí lo que entendemos es que Dios dejó a este hombre en su pecado. Pudo haberlo parado antes, pero no. Dios determinó esto para la vida de este hombre, para mostrar su poder, para mostrar su gloria, pero también para que este hombre reconociera su maldad. Y la Biblia nos dice
que David nunca volvió a pecar de esa manera. Fue amonestado, fue traído delante de él su condición, su lujuria, y fue un hombre diferente, obviamente, aunque tuvo que sufrir las consecuencias por su pecado. Dice al final lo siguiente: para llevarlos a una dependencia de él más íntima y constante para su apoyo y hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Otro ejemplo, Abraham, el amigo de Dios, el padre de la Eric, fe. Sí, Luis, Alexi levantó la mano. Creo que tiene una pregunta, hermano Luis. no vi la mano. No, no, Dígame. era porque pensando en el comentario que estaba haciendo el hermano, eh, el apóstol Pablo también, Dios permitió que se preparara, que persiguiera la iglesia de una manera cruel y de una manera aferrada, y después lo trajo, y el mismo Pablo lo entendió de esta forma cuando él mismo dijo que del vientre de su madre Dios lo había conocido, lo había llamado. Pero Ujú, antes de que Dios lo llamara, Dios permitió que hiciera todo lo que el apóstol Pablo hizo y vivió y fue parte para después en su momento llamarlo. Y aún así el apóstol Pablo lo entiende porque él dice que él fue escogido desde el vientre de su madre. ujú. Era eso. Amén, sí, ¿verdad? Y después él habla en 1 Timoteo acerca de su propio testimonio, acerca de un hombre que el Señor mostró su gracia hacia él y se llama a sí mismo el primero de los pecadores, ¿verdad? Entonces es una gracia de Dios, pero antes de eso, el Señor determinó todo eso. Otro caso es Abraham. Y en este caso estamos hablando de una persona, de un creyente. ¿Cuántos, cuántos pecados cometió Abraham antes de ir al monte a llevar a su hijo para sacrificarlo? ¿Recuerdan cómo él mintió? ¿Cómo él muchas veces hizo cosas que no tenía que hacer? ¿Cómo él tuvo el hijo con la esclava, no confiando en Dios y sus promesas, y de ahí nació Ismael? Entonces, Dios puede permitir o determinar, como dijimos, aún esos pecados en nuestra vida. Ahora nos gloriamos y vamos a tener una excusa en eso, en ninguna manera, porque el apóstol Pablo habla de eso, que si nosotros hemos muerto con Cristo, si tenemos una nueva vida con Él, ¿cómo vamos a pecar? Entonces, cuidado con esto, que algunos lo vayan a tomar como una excusa para seguir en su pecado, tratando de decir, mire, es que yo estoy en mi pecado porque así Dios lo determinó y no sé hasta cuándo. No, Dios le manda a usted arrepentirse eh, y confesar su pecado e ir a Cristo. Nunca es nunca es una excepción para que una persona continúe en su pecado. Lo que está determinando es, aquí es la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios. Otro ejemplo acerca de esto, los hermanos de José no pecaron. Claro que pecaron con lo que hicieron. Lo vendieron, mintieron acerca de él. Pero ¿qué fue? Cuando nosotros vemos al final de Génesis el testimonio de José acerca del pecado de sus hermanos, todo esto que ellos hicieron, Dios lo cambió a bien para salvar a mucho pueblo. Entonces, aún el pecado de los hijos de sus hermanos estaba en control de Dios, de los hijos de Jacob. Nunca fue algo que estuvo fuera del control de Dios. Y Dios lo determinó y lo usó para sus fines y sus propósitos. La muerte de Cristo, la maldad de los hombres para llevar a Cristo a la cruz. Cualquiera podría decir, fue entregado, ¿verdad? Y en la voluntad de los hombres. No, pero eso estaba en el propósito y plan de Dios.
para que Cristo fuera a la cruz a morir. Cuando uno se enfrenta a cosas como esta, uno no debe tomar los caminos, o se pone humilde o se revela. Humilde y decir, Señor, tú eres sabio, tú eres perfecto. Y aún en medio de mi pecado, me has llevado a esta condición para mostrarme mi necesidad de ti y arrepentirme de esto. O la rebeldía y alejarse del Señor. Entonces, no hay como neutralidad en esto. Ya buscando terminar en esta noche, el pecado de los hombres eh, impíos, dice el párrafo 6, en aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenía y los deja expuestos a aquellas cosas que su corrección convierte en ocasión del pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y el poder de Satanás. Sí, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, es triste. Los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Quieren ser sabios y son necios, y su entendimiento es entenebrecido. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los entrega a su propio pecado, como parte del juicio de Dios. Entonces, también esa maldad en la cual los hombres andan y se entregan, y vienen ese montón de situaciones y consecuencias de su pecado, es parte del poder, de la soberanía y de la providencia de Dios para mostrar su poder aún en los impíos. Cuando los hombres son entregados a sus maldades y sufren sus maldades, Dios está trayendo su juicio sobre ellos. Y es algo que debemos decir a los hombres. A veces las personas se quejan, hablan y dicen, pero no reconocen su maldad y no buscan del Señor. Viendo el poder de Dios, viendo sus pecados, no buscan arrepentirse. Y debemos de hablar a los hombres de esta manera. Puede ser que Dios, en su infinita sabiduría, diga no más y te entregue totalmente a su pecado. Qué terrible ese día. Hablemos a los hombres, haciéndoles ver que hay un límite, que hay un momento en que Dios puede terminar simple y sencillamente no más y cierre su misericordia. A veces los hombres piensan, no, yo al final me arrepiento ahí, cuando llegue al final de de mis días, cuando sea viejo, ya no, ya cuando no tenga mucho que hacer, ahí me arrepiento. No sabes, no sabes lo que hablas, estás hablando neciamente. Puede ser que Dios al final simple y sencillamente diga no. No lo sabemos, pero Dios puede hacerlo. Él es libre de hacerlo. Él es Dios. Y finalmente, algo que nos consuela y nos debe dar mucha alegría y mucho consuelo, mis hermanos, es que la providencia de Dios, su cuidado especial es por su iglesia. La providencia de Dios tiene su especial cuidado en sus hijos. Él nunca va a descuidar a sus hijos amados. Él siempre los va a proteger, aún en medio de las situaciones más difíciles. El Señor estará con ellos. En la enfermedad, en la muerte, en la tribulación, Dios está con su pueblo y Él cuida, porque es un Padre amoroso y nos dice que le pidamos a Él. Y si Él cuida de las aves y si Él cuida de tantas cosas en su creación, ¿cómo no cuidará a aquellos por los cuales dio su Hijo Jesucristo?
Entonces, esta enseñanza o esta doctrina nos enfrenta a cosas difíciles acerca de lo que Dios hace y de lo que Dios determina, pero también nos da consuelo al saber que Dios cuida de su iglesia y que ella nunca va a estar descuidada, que Él se ha comprometido a cuidar a su pueblo. Dice al final, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Al final será Dios con su pueblo para siempre, cuidando de los suyos en una bendición por la eternidad. Hermanos, esta ha sido la exposición de estos dos capítulos. Es muy interesante, hermanos, que lo que nosotros podemos meditar a través de la palabra de Dios, ese comentario de esa confesión fue un estudio del pastor Waldron para su iglesia y que más adelante se convirtió en ese comentario. Entonces, vean qué importante es que nosotros estudiemos profundamente y puede hacer que algo de lo que nosotros estudiemos a la luz de la palabra de Dios o a través de estudios como esto pueda servirle a otros hermanos. En nuestra iglesia, ahí está el enlace que se llama, o lo pueden encontrar en internet como ferreformada.org, ferreformada.org, www. Está varios estudios de la confesión y ahora estamos llevando un estudio de el libro de Génesis. Entonces, si quieren estudiar un poquito más del libro de Génesis, ahí hay un muy buen estudio, capítulo por capítulo, que les podría ayudar. Pero definitivamente, y otra cosa que les recomiendo para sus iglesias, consíganse catecismos. Obviamente este es uno muy amplio, pero hay unos que son pequeños para la vida de sus iglesias. Esta era la forma en cómo los pastores aseguraban que en las familias también estudiaran los niños y sus padres las doctrinas principales de la palabra de Dios. Si ustedes se preocupan por sus familias, van a tener iglesias firmes en la palabra de Dios. Cuiden las familias de la iglesia. Amén. No sé si hay algo más, si no, hermanos, cerramos con una oración. Voy a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por la bendición de este día que nos has dado. Gracias por la provisión eh, de tu palabra. Estas doctrinas resumidas, Señor, en estos documentos nos ayudan mucho. Son documentos, Señor, hechos por hombres que temieron tu nombre, hombres sabios, pero al final nunca se van a poder comparar a tu palabra. Llévanos, Señor, siempre a ir a tu palabra y que ella guíe nuestras vidas y sea nuestra regla de vida. Pero documentos como estos, Señor, cuán buenos son para nuestras vidas, para guiarnos, para instruirnos. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y a la luz de tu palabra, Señor, estudiarlas con más detenimiento. Gracias por mis hermanos allá en Nicaragua. Gracias por las iglesias en el occidente, en Carazo, en el sur, en todas las partes, Señor, que tú estás levantando de una forma maravillosa un deseo, un avivamiento, Señor, por ir de nuevo a tu palabra y que las almas sean alimentadas. Señor, tú nos pedirás cuenta como pastores o como líderes si alimentamos a tu rebaño, si ellos fueron conformados a la imagen de tu Jesucristo, que nosotros podamos ser fieles en la exposición de tu palabra cada domingo y especialmente cuando damos, Señor, el Evangelio, que podamos expresarlo fielmente para gloria de tu nombre. Pedimos estas cosas. Amén.